Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, una nueva emisión de este programa que te traemos todos los días, miércoles 19 horas, por aquí por FM Signos, la 92.5, en toda la zona norte del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Vos acordate que somos como estrellas perdidas, en donde la idea es encontrarnos y buscar el lado B de todas las noticias nacionales e internacionales. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros y equipo de trabajo, Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes, Sebastián, Juan Manuel y Daniel. Una hermosa tarde de noviembre, hermosa, con un clima espectacular. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una nueva emisión, decíamos, la número 46. Siempre decimos que en FM Signos están todas las voces, todas las opiniones, todas las miradas, y en la búsqueda de distintas miradas, de distintos matices, uno siempre trata de buscar a personalidades que no siempre son pensadores o esa cosa intelectual que uno piensa. Yo les voy a hablar de nada más y nada menos de Marcelo Bielsa, el técnico argentino que en este momento está triunfando en Gran Bretaña, en Inglaterra, y que está dirigiendo al equipo llamado Leeds United, a quien pudo sacarlo de la Serie B y lo llevó a la Serie A. Lo importante de Loco Bielsa, nacido en Rosario y una eminencia en el sentido de ser reconocido por su trayectoria en todos los lugares del mundo. Lo importante de Bielsa, más allá de la parte futbolística a nivel técnico, es que es un ser humano muy comprometido con la sociedad, con las causas sociales, con la política, tiene ideas claras respecto de muchas cosas. Él suele dar conferencias de prensa muy largas, y hace unos días dio una charla en donde sacó a relucir su versión más crítica con el momento actual que pasa el mundo. En especial habló de los medios de comunicación y el ejemplo que dan a la sociedad. No siempre hay que ser, insisto, un intelectual, un escritor, un filósofo para opinar. Fíjense lo que dice Bielsa. Quiero compartirlo con ustedes. Bielsa se pregunta: ¿cómo convencemos nosotros, los directores técnicos? Y dice: la palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador, además del contacto diario. Pero resulta, dice el loco, Marcelo, pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son las escuelas o la familia, como eran décadas atrás, sino que son los medios de comunicación. Según Bielsa, y coincidimos totalmente con él en eso, los medios de comunicación influyen actualmente más que la familia y la escuela, que son o deberían ser los elementos genuinos de formación del ser humano desde la niñez. Dice Bielsa: es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. ¿Por qué? Porque tienen intereses específicos. La educación tiene intereses totalmente diferentes, lo mismo que la familia, que tiene expectativas diferentes. En este sentido, Bielsa apunta directamente a las críticas de la prensa que suelen hacerse a los entrenadores de fútbol en función de los resultados.
Y fíjense cómo relaciona él el tema de su profesión con respecto a lo exitista que es la sociedad actualmente, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Dice Bielsa, el mismo argumento que se utiliza para amplificar, o sea, agrandar un comportamiento en la victoria, se utiliza también para condenar un comportamiento en la derrota. Todo es exagerado, dice Bielsa. Entonces lo traduce de este modo. Si Neymar, por ejemplo, recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, van a decir, mirá, qué bueno, domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera un deportista colectivo, que respeta al equipo, que trabaja en función de equipo. Pero el día que pierda mi equipo con Neymar, haciéndole hacer ese mismo trabajo, van a decir de mí que este burro, en lugar de hacer jugar a Neymar al lado del arco para que haga goles, lo hace perseguir al marcador de punta arriba y lo hace desgastar sin sentido. Esa es la especialidad de los medios de comunicación, dice Bielsa, que se especializan en pervertir a los seres humanos según la victoria o la derrota, se lamentó el entrenador rosarino. Yo quiero recordar que en Argentina hay muchos detractores de Bielsa simplemente porque Bielsa en su momento no pudo pasar la primera rueda en el Mundial 2002 cuando era técnico de la selección argentina. A partir de ahí lo crucificaron. Entonces, dice Bielsa que los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos. Cuando dijo eso en una charla en donde había muchísima gente escuchando, esta reflexión, y con esto termino, arrancó un aplauso a los presentes. Cuando habló de la especialidad de los medios de comunicación en cuanto a la perversión. Entonces todos empezaron a aplaudirlo porque consideraron que la reflexión habría sido brillante. ¿Qué hizo Bielsa cuando escuchó esto? Dijo textualmente, entrecomillado, lo último que esperaba yo era sacar esta reacción de parte de ustedes. Ahora, si estamos de acuerdo en lo que hacen los medios de comunicación, ¿cómo lo permitimos? ¿Por qué dejamos que lo sigan haciendo, sabiendo el mal que ocasionan? Allí termina lo que yo hoy traje para ustedes de Marcelo Bielsa, que demuestra una vez más que no hay que ser un gran pensador para tener signos vitales en el sentido de ver la realidad de otro modo y tratar de utilizar el sentido común. Piensa lo mismo que Voces Disidentes en cuanto a la perversión que hay en los medios de comunicación. Claro, bueno, es evidente, los medios, ya sabemos, depende de a qué, en política, en todo, tratan de manipular la opinión pública, ¿no? Hacia dónde cada uno de los medios van. Porque no todos van hacia el mismo lado tampoco. Bien, ¿entendés? Me gusta eso. Entonces, los intereses. Estás hablando de los intereses. Los intereses creados, que ya vi un libro, ¿te acordás? Muy famoso, se llama Los intereses creados. Y es exactamente eso, ¿no? Hacia donde cada uno tiene expuestos sus intereses, pone sus porotos, digamos, hacia ese lado manipulan la información. Como en publicidad, en medios, en información, en todo. Sí. Recuerdo como hace poco un famoso periodista dijo, bueno, hay dos formas de periodismo, hay dos tipos de periodistas que uno se puede encontrar, los que son sinceros consigo mismos y dicen realmente lo que piensan, y los que dicen aquello que piensan quienes les pagan a ellos. No sé si se entendió esto. Sí, claro, sí, lo que le pagan a ellos. De esa manera. Claro, o lo que quieren que diga, ¿entendés? Entonces, a lo mejor no es ni siquiera su opinión, pero dicen lo que los demás esperan que él diga. A ver, nosotros estamos acostumbrados a un periodismo... la verdad, salvaje, tengo que decirlo, es salvaje, pero estamos acostumbrados a décadas atrás a un periodismo en donde todo lo que se decía en televisión y mucho más lo que se decía en los medios de comunicación escritos creíamos que era todo verdadero, era todo, no había que ni siquiera que discutirlo. Creíamos en la dignidad del profesional, en el respeto que tenía hacia el oyente o hacia el lector, pero realmente hoy no sucede eso, y a mí me gusta mucho lo que dice Bielsa, porque hace pensar. Fundamentalmente la última frase, cuando dice, y si sabemos que es así, ¿por qué lo permitimos?
O sea que el tema de los medios de comunicación no solamente distorsiona mucho la verdad acerca de la política, sino que se mete en el fútbol también y no deja no perdona nada. No es solo acerca de la política, claro. Es también hacia la imagen pública de muchos... Porque siempre lo relacionamos con la política, pero... Claro, no siempre lo solamente... relacionamos con la política, pero también fíjate, por ejemplo, con Maradona, todo lo que está pasando con Maradona. Como en algún momento, el viernes cuando salió, ¿te acuerdas que le estaban haciendo ese homenaje? O sea, exponerlo a eso y es darle leña al árbol caído. Porque en vez de proteger su imagen, lo que hicieron fue destruirlo más. A ver, a mí me da mucha pena verlo a Maradona, ya que lo nombraste. Yo no quiero protejamos verlo. la imagen, es un ídolo. No quiero protejamos verlo, la imagen, sí, pero basta, que dejémoslo en paz, dejémoslo tranquilo. Y también está esa presión sobre la gente exitosa o famosa o icónica, como podría ser Maradona, sobre los famosos. O un músico como por ejemplo Charly García, ¿no? Gente que tiene tanta presión por su carácter de leyenda a nivel cultural argentino, a tal punto que le termina haciendo más daño que protegiéndolo, porque se le meten en la vida, lo exponen todo el tiempo y, claro, y quizás claro, el tipo se meten en la vida realmente, privada, quizás obvio. el tipo quiere vivir con un poco de paz también. Sí, realmente. Pero bueno, yo quería traerles este tema de Marcelo Bielsa que creo que se asocia bastante con lo que vos trajiste para hoy también, Ana, respecto de Chomsky, ¿no? Claro, bueno, ya sabemos, si hablamos de medios, ya por ejemplo recordemos que Chomsky fue el que escribió las 10 estrategias de manipulación de los medios, ¿no? Pero en este caso, lo que voy a hacer referencia de este lingüista, activista y escritor político, es un reportaje que le hicieron a Noam Chomsky en referencia a las elecciones que están en curso en este momento en los Estados Unidos. Esto fue una entrevista que le hicieron hace 2 o 3 días atrás, la revista estadounidense The New Yorker, en la que realizó un análisis de la gestión de Donald Trump. Habló de la crisis, también de la crisis climática, de la parte económica, de los grupos de poder, y entre otras cosas, ya sabemos que no está para nada de acuerdo con el presidente actual, dijo es el peor criminal en la historia de la humanidad. En los 350 años de democracia parlamentaria no ha habido nada como lo que estamos viendo ahora en Washington. Y agregó, o sea, es devastador, ¿no?, su opinión, y agregó que el Ejecutivo ha sido purgado casi por completo de cualquier voz crítica independiente. Nada más acepta a los aduladores. Ese para él es la imagen de un Donald Trump que hoy lo vemos en las elecciones, que no va a aceptar la derrota, de un Donald Trump cuyas ideas políticas son claras y son malintencionadas. Y agrega Noam Chomsky que dice: no hay nadie que no viva bajo una roca que no pueda comprender que maximizar, que es lo que hace Donald Trump, el uso de combustibles fósiles y eliminar las restricciones conducirá al desastre. O sea, según él, Estados Unidos está corriendo hacia el desastre total, ¿no? En cuanto a los grupos de poder, dice, bueno, eso ya lo tenemos claro, pero opina, fíjense lo que dice, por otra parte, en la entrevista Chomsky demostró que hay fuertes vínculos entre el gobierno de Trump y los sectores de poder. Dice, es difícil encontrar un presidente estadounidense que se haya dedicado tanto más a enriquecer y empoderar a los ultra ricos y al sector empresarial, que por supuesto es la razón por la cual están felices, ¿sí?, de tolerar todas las payasadas que hace Donald Trump, ¿no? Por supuesto, este sector es el que obviamente lo va a votar a él, y si gana tiene mucha parte de los votos de toda la parte alta, de toda la parte de alta de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Nunca fue un presidente que defendió al trabajador, ya lo sabemos, nunca fue un presidente que va a favor ni de la clase media, ni de los pobres, ni de los negros, ni de ningún tipo de... Dice que no es racista, pero en el fondo... Y lo apoyó, no lo sé. Apoyado por el líder del Ku Klux Klan actual. Ah, sí, claro. Y bueno, todos estos sectores de poder se sienten, de alguna manera, aplauden a la reelección y ven en Donald Trump, digamos, un servidor muy leal, ¿no? Es un servidor muy leal del poder privado, la riqueza privada y del sector empresarial. O sea, defiende al poderoso no en términos económicos, en términos raciales, genial, ¿eh? Claro. A ver, claro. El mundo está en un problema, en un dilema realmente muy serio, porque en décadas pasadas
en la presidencia de George Bush hijo, por ejemplo, que era un tarado mental del mismo estilo de Trump, pero la verdad que era Einstein, Bush hijo al lado de Trump. También es Einstein, Arnold Schwarzenegger, que llegó a ser gobernador de un estado, sí. no sé si el de Florida, California, y que tenía serias pretensiones también de llegar a la presidencia en algún momento. Pero me parece que Donald Trump ha llegado a límites exasperantes de no respeto al ser humano. De no respeto al ser humano, ni siquiera a ellos. Porque vos fijate, por ejemplo, en cuanto a la posición que él tomó con la crisis climática. Todos sabemos lo que está sucediendo, lo que puede suceder. Y bueno, la mayoría de los países están tomando políticas, más o menos, pero todas en algún grado lo consideran importante el tema de la crisis climática. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se retiró del Acuerdo de París. Se niega a emprender acciones que puedan ayudar a los países más pobres a abordar el problema y sin embargo lo que hace es apresurarse al uso de los combustibles fósiles, es lo que decía hace un rato en el reportaje de Noam Chomsky, ¿no? Y acaba de abrir la última reserva natural de los Estados Unidos para perforarla. O sea, yo no sé hacia dónde va. O sea, se cree tan poderoso, claro, cree que Estados Unidos es tan poderoso recordemos, que puede ir en contra de la naturaleza. Sí, que puede ir en contra de la naturaleza. Lo que estás diciendo nos remite, no nos olvidemos, porque nada es casualidad, que tiene hasta el momento cerca de 250.000 muertos. Además, Estados Unidos es el país de la Tierra que mayor cantidad de muertos tiene respecto del COVID-19, no es casualidad. Sí. Y más allá de la cuestión de los muertos por millón que uno siempre dice, ¿no? Que hay que compararlo en términos relativos con la cantidad de habitantes y eso. Está bien. Eso es verdad, pero convengamos que Trump constantemente hizo apología al no uso del barbijo, al no acatamiento de normas sanitarias, etcétera. A tal punto que los periodistas mismos que le hacían preguntas en tal conferencia, en tal discurso, los periodistas eran más responsables que él. Trump le decía que se quitaran el barbijo. O sea, el presidente es menos responsable que la sociedad. A ver, hoy alguien me dijo... Claro, yo creo que para él los estadounidenses, que me perdone, pero yo creo que son un número. O sea, si hay que, en pos del poderío económico, hay que perder o hay que tener tantas bajas como cuando va a la guerra, ¿viste? Hay que tener tantas bajas. Bueno, es necesario para el capitalismo o el país que él lleva adelante. O sea, si hay que pisar la cabeza de alguno, pisemos, como ha hecho con otros países a los que ha ido en guerra, y si hay que tener algunas bajas de personas, son números para él. Son números para él. Estaba tratando de buscar una frase... Sobre todo si no son ricos. No, sobre todo si no los necesita y no son ricos, pero bueno, por eso yo hablaba de falta de respeto al ser humano, a la naturaleza, como vos decías, al ciudadano común que va y vota, y debería ser respetado su voto, porque fíjense que con esto ya estamos yendo a nuestro primer corte, pero fíjense lo que estamos viendo en televisión, que el tipo dice, bueno, si vamos perdiendo, impugnemos los votos y no sigamos contando. Impugnemos todo lo que está a favor de Biden. Ahora, el mensaje que yo doy, que yo intento transmitir es: cuando nosotros siempre como argentinos decimos, este país, somos un país bananero, porque en Estados Unidos, porque en Europa, porque viste que nosotros estamos atrasados. Señores, esta verdadera vergüenza está siendo, en este momento se está desarrollando en el país más poderoso de la Tierra. Así que tengamos un poquito más de decoro y respeto cuando hablamos de Argentina. ¿No será, como dice Noam Chomsky, para cerrar el bloque, que dice si gana Donald Trump, Estados Unidos va a correr más que rápido hacia el precipicio indefectiblemente? Y dice que si gana Biden va a ser Venezuela, Estados Unidos. Así que prepárense. Vamos a nuestro primer corte. Es lo que faltaba. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15
6925 0386. Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331 5762 o 4331 5764. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, Toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica, muerde la lengua de Joao Averas. Rinoscopía embiste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, corno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, Guarden los corchos para un bote hacer que viene el río del hambre y la sed, y ya no hay goles que deformar. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será. y sigue el Diego lejos de lo suyo. Si vos lo fueras no habría tanto yuyo, y Gasafío por el tobogán, va para arriba barriendo. ¡Ja! Y deja fuera el compra mágica, alfombra privada 1.000 millones. Todo se filtra para la ocasión y esperan alguna migaja. Escuchamos a la gran banda argentina Los Piojos, no sé si la recuerdan. Las nuevas generaciones quizás ya no estén tan en esta onda, pero bueno, homenajeando a esta leyenda del fútbol, no tengo que aplicar nada, quien ha cumplido 60 años y estuvo con delicados problemas de salud, por eso me parece que lo mínimo que podía hacer yo desde mi posición era dedicarle este tema, ¿no? Bueno, esto pertenece ya, tal como habíamos dicho, al grupo Los Piojos, un tema de 1996, ya bastante viejo, que homenajea a este gran ícono cultural argentino. Bueno, Los Piojos, recordemos, ¿no? Por si alguien no se enteró o llegó un poco tarde, una de las principales bandas, ¿no?, de lo que fue el rock argentino de los 90. De hecho, yo personalmente nunca escuché a alguien decir que no le gustara esta banda, la verdad. Creo que la rompió en ese entonces. Bueno, con un estilo bastante propio, ¿no?, en la forma de cantar de Ciro, el cantante. Un tipo muy respetado, que tiene ciertas influencias por ahí de Mick Jagger en su forma de cantar, pero que a la vez tiene un sonido un estilo muy nacional, muy folclórico, medio así como de campo, medio bastante argentino. Bueno, esta banda que dio su último concierto en River Plate en el año 2009, ¿no?
ahí se terminó de alguna manera su trayectoria, por el momento. Bueno, y ahora vamos a unos comentarios. Este es nuestro muy buen homenaje, Seba, a Diego. No necesitamos ni siquiera decir, obviamente, el apellido, que se mejore, que esté bien. Nos escriben algunos oyentes, por ejemplo, nos dicen que en Estados Unidos se instaló por primera vez la grieta y hay un solo candidato porque en realidad se estaba votando a favor o en contra de Trump. Opina que el contrincante de Trump es lamentable. Hay otro oyente que sabe de lo que habla porque estuvo viviendo 25 años en Estados Unidos, conoce muy bien el tema y dice que hasta el momento Biden tiene 255 escaños y tiene que llegar a los 270, que es el número mágico, para ganar sin utilizar los votos por correo. Habla de que Trump es malo para el mundo y hay que sacarlo porque le falta el respeto a todos y más que nada le falta el respeto a los líderes mundiales. Esto no es para jugar porque, y con esto coincidimos lo que dice este oyente, de que es la primera potencia mundial. O sea que si sigue Trump va a haber bombas por todas partes y defenestra totalmente a Trump este oyente. Otro oyente muy agradecido por la música que acaba de elegir Sebastián respecto de Diego. Y también nos escriben nuestros amigos de Santa Clara del Mar, que dice que están presentes como todos los miércoles y que siempre hay que tratar de emular emular lo que creemos que es bueno. Pero también tenemos cosas buenas acá nuestras, adentro, en la Argentina, no solamente afuera. Así que tenemos que emular lo bueno de afuera, pero también valorar lo nuestro. A veces no lo valoramos y así estamos. Gracias a nuestros queridos amigos de Santa Clara del Mar, los valoramos muchísimo, nos encanta que nos escuchen. Seba, tenés un tema hoy muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, la pasada semana hablamos un poco del tema de Chile, ¿no? Cuáles eran los reclamos de la gente y todo eso, y lo que era el liberalismo aplicado como modelo económico vigente en un país, que fue el caso de Chile. Yo ahora quiero hablar un poco más de eso y mostrando cuáles son las diferencias con el pensamiento de alguien que pertenece más a lo que es la línea del Estado interventor, el Estado de bienestar, el peronismo, el socialismo y ese tipo de doctrinas o filosofías. Generalmente hay una especie de Boca River, ya que estamos muy futboleros y todos hoy, vamos a decir eso, entre estas dos doctrinas, ¿no? El Estado mínimo o el Estado activo, ¿no? Interviniendo en economía, y no solo en economía, sino en otras cuestiones. Pero lo que tiene que ver con la economía, yo acá tengo un ejemplo bastante paradigmático que se dio hace un par de décadas, ¿no? En donde aparecen dos íconos de estas ideologías o de estas doctrinas. Los dos son importantes cada una en la suya, ¿no? Por un lado, el economista Milton Friedman, que es básicamente un dios de los liberales, ¿no? Por si alguien no entiende. Y por otro lado, el director de cine, también se dedica, supongo, a otras cosas, eso no lo tengo tan claro, pero se hizo muy conocido por sus documentales antisistema y criticando el capitalismo en Estados Unidos, llamado Michael Moore, ¿no? Ah, Michael Moore, sí. Bueno, resulta que Michael Moore, siendo muy joven, ya Milton Friedman era un tipo ya con cierta edad, pero Michael Moore tendría unos 20 años, asiste a una conferencia, una charla, una serie de preguntas que le hacen a Milton Friedman, que es liberal. Entonces genera una especie de debate, ¿no? En referencia a una noticia real, que en ese entonces era más o menos reciente, era algo vigente allá. Y discuten sobre esto, mostrando cada uno qué es lo que defiende y cuál es su forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, tal como sabemos, el liberalismo cree más en lo que es el bienestar y la seguridad personal y lo que es, en términos económicos, la ganancia como prioridad. Un liberal no se va a preocupar por rescatar a los pobres de la pobreza o cosas como esas, más allá de alguna que otra cosa mínima, por ejemplo, porque no tiene que ver con su filosofía. Y por otro lado, alguien que cree en un Estado activo defiende más el bien común, la protección de las minorías, de las personas más vulnerables en términos económicos, incluso en términos raciales, también en términos de la protección a la mujer. Pero bueno, esas son otras cuestiones, yo me quiero dedicar más a lo económico. Milton Friedman, ¿no? Este economista liberal, era alguien que se enorgullecía del modelo chileno ya hace tiempo, ¿no? Y es uno de los máximos exponentes del liberalismo del siglo XX, ¿no? El fundamental, diría yo. Michael Moore, este director de cine norteamericano,
discute con él sobre una situación que es interesante. Resulta que hubo un hecho hace ya tiempo en donde un nuevo modelo de un auto, una marca muy importante, no le voy a mencionar, resulta que este modelo tenía un desperfecto, tenía un problema, ¿no? Un modelo de auto que si lo chocabas desde atrás podía explotar el auto. O sea, si a vos te chocaban, vos estabas manejando, te chocaban desde atrás y tu auto podía explotar, ¿no? Eso se sabía, la empresa lo sabía, ¿no? Y lo podría haber evitado invirtiendo más dinero, ¿no? Que eran un par de dólares por unidad, por auto, ¿no? Lo podrían haber hecho. ¿Por qué no lo hicieron? Porque atentaba contra el crecimiento de la empresa. Es decir, no le cerraban los números, entonces dijeron, vamos a sacar esto, ¿no? Y lo que le reclama Michael Moore, ¿no? A Milton Friedman le plantea esta noticia y le dice, vos defendés a las empresas, pero ¿qué pensás de esto que pasó? Esto es grave, porque podrían morir cientos de personas al año por esto, y vos no decís nada. O sea, esa lógica empresarial no tiene en cuenta los derechos humanos, es lo que le da a entender de alguna manera, ¿no? Y Friedman, liberal, le cambia el eje del problema y le dice, bueno, obviamente no piensa igual, y le dice, ¿y si cada vida valiera miles de dólares, entonces debería hacerse cargo también la empresa? O sea, le corre el eje de la discusión. Yo digo para que entendamos un poco cuáles son las prioridades para uno y para el otro. Uno defiende las cuestiones de derechos humanos como prioridad y no habla, pequeño detalle, pequeña aclaración, no habla ni de Venezuela, ni de Cuba, ni nada de eso. Él dice, balanceemos los intereses empresariales con los derechos humanos. No dice que las empresas tienen que ser ONG, que tienen que dedicarse a hacer solidaridad pura, sino que tienen que poner en la balanza la ganancia y también que el producto que están vendiendo es defectuoso y puede poner en riesgo la vida de la gente, ¿no? Entonces el otro le dice, bueno, ¿y qué? ¿Y si valen miles de dólares tiene que hacerse cargo también? Las empresas no pueden dedicarse a salvar la vida a nadie, no tienen por qué ser solidarias porque quebrarían, le da a entender, ¿no? Milton Friedman. Pero sí. Espera. A ver, para recapacitar un poquito, porque lo que estás diciendo es interesantísimo. Representa también discusiones de la actualidad. Claro, pero a ver, es interesantísimo. Las empresas tienen algo que se llama responsabilidad social empresaria o responsabilidad social corporativa. Es el compromiso que deberían tener para con la sociedad, que es la que les da sustento, porque la sociedad es la que mantiene a las empresas con vida comprando sus productos. Y lo que acabas de decir es perfecto, es decir, cómo una empresa puede equilibrar sus márgenes de ganancia, su rentabilidad, pero también pensando en el beneficio, porque en definitiva si no está peleando contra su mismo y perjudicando contra su mismo cliente, ¿no? Su mismo consumidor. Eso es lo que digo, es lo que me sugiere lo que decís. Claro, y aparte la ganancia que tienen también se la deben a los consumidores, porque si no parece que claro, la lógica de faltarle respeto de alguna manera al consumidor o ver al trabajador como que es un esclavo, como que no tiene que tener derechos, cuando en realidad vos tu ganancia justamente se la debes a estos grupos sociales, por así decir, que son quienes te hacen progresar a vos. O sea, uno no vive aislado del mundo, ¿no? Bueno, y lo que dice es, Michael Moore no pide que las empresas se fundan, lo que dice es que no le cuesta nada al empresario tener en cuenta un poco estas cuestiones, ¿no? A esto Milton Friedman le responde con el tema obviamente de la libertad, del que siempre hablan de los liberales, y dice lo siguiente, que a mí me parece bastante triste, ¿no? Bastante lamentable, pero que muchos liberales lo dicen hoy en día en la televisión, Milley, Expert y todo lo que piensan así, insisten con este discurso, ¿no? Con esta forma de pensar, en donde dice cosas como la siguiente, por ejemplo. Cada quien sabe a qué riesgo se expone según la calidad del auto que compra. Vos sos responsable y libre para elegir. A vos nadie te obliga que te compres un auto si no querés. Si compras el auto más barato, tenés que saber que es más probable que tu vida corra peligro. O sea, le echa la culpa al consumidor por no comprar un auto mejor, diciendo, si tu auto tiene problemas, hubiera comprado uno mejor. Si usted sabe que lo más barato es peor, ¿por qué no compra lo más caro? Entonces él dice... Claro, ¿pero dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad de la empresa automotriz? No, es responsabilidad del consumidor de ver qué compra. Milton Friedman dice que dijo en este video, ¿no? Que no entendía por qué la gente pagaba tan poco por un auto, poniendo en riesgo su vida. Bueno, será que no tiene plata, qué sé. O sea, la gente vaga. La síntesis es, vos no tenés mucho dinero, por lo tanto comprás un auto de menor poder adquisitivo, por lo tanto te podés morir más fácil y no importa, porque no tenías plata. Pero visto de entrada no eras importante. Visto desde ese punto, es una política
salvaje, porque Salvaje. entonces quiere decir, yo hago este producto, hago un celular, suponete, de 2 pesos, y bueno, no importa si explota, y le saca la mano a un chico, a un adulto, porque yo no voy a invertir más que 2 pesos para ganar la diferencia de 10. No voy a achicar la brecha de mi ganancia para que no suceda. ¿Entendés lo que hacen? O sea, mi ganancia de este producto tiene que ser 8 pesos. Yo no la voy a achicar. Muera quien No la voy a muera, achicar. muera quien Exactamente. muera. Y es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que para Trump, muchos los estadounidenses pobres pasan un número. Esto es lo mismo. Tal cual. Dale, Seba. Claro. Bueno, y yo digo un par de cosas con respecto a esto. Para ser libre, para elegir, como dice Friedman, yo diría primero que todo tendríamos que tener las mismas posibilidades económicas. No tendría que existir la desigualdad social primero. Que todos puedan comprar las mismas cosas, entonces ahí podemos hablar de una libertad igualitaria porque todos tendríamos la misma posibilidad. Todos sabemos que las clases sociales existen, la desigualdad existe, por lo tanto no todos pueden acceder a lo mismo. Ese es un primer punto, ¿no? Después, segundo, que la gente no sabe realmente a qué riesgo se expone, porque Friedman dice que sí, la gente sabe cuál es el riesgo. Y yo diría, si uno está libre para elegir, ¿por qué en la publicidad del producto o del servicio no aclara cuál es el riesgo que implica para el usuario? ¿Por qué no ponen en la publicidad que si te chocan de atrás explota el auto y vos después ves y lo compras, ¿viste? Claro, Pon eso en la publicidad. Pero creo que está mal encaminado, porque no, la responsabilidad de la empresa no puede ser yo te vendo un auto barato, entonces jorobate por las consecuencias. Tiene que decir, bueno, yo te vendo un auto barato que no tiene lujos. ¿Entendés que es un carrito con rulemanes, pero el auto no te va a explotar, no va a arriesgar tu vida? O sea, está mal la respuesta de él ya. ¿Entendés? O sea, que vos sabés que estás comprando un auto barato que no va a tener lujo es una cosa, y vos sabés que vas a comprar un auto barato arriesgando tu vida es otra. Sí. No es lo mismo. Bueno, me apuro con esto de último, así voy cerrando. Claro, el tema es que el mercado nunca te va a decir la verdad, nunca te va a decir si comprar nuestro producto te va a explotar. Entonces ese es el gran problema, hay una gran trampa en eso, ¿no? Entonces el Estado es quien tendría que regular este tipo de cosas, pero bueno, los liberales no quieren que el Estado regule, así que ya sabemos cuál es la consecuencia. Bueno, y después, si uno piensa que depende de sí su destino, uno piensa que depende de sí su destino, es decir, si vos chocás, el auto te explota, por ejemplo. Pero acá no era así, acá era si a vos te chocaban, o sea que vos ni siquiera decidís si tu vida está en riesgo o no, porque depende depende de otro, si a vos te chocan, porque te tienen que chocar atrás, sí. Entonces ya es una cuestión así, ¿no? Es una visión muy particular y muy sí, egoísta. Sí, y voy cerrando con esto. Hace una comparación con fumar, dice, bueno, la gente fuma y corre el riesgo, es su decisión personal, como si fuera lo mismo comprarte un auto que por ahí no necesitas para trabajar, que por ahí necesitas transportarte, bueno, es algo muy difícil de comparar. Y bueno, según Friedman, el consumidor se tiene que hacer cargo de lo que compra y no el vendedor, y no la empresa de lo que produce o de lo que vende, y no da ninguna solución al problema, ¿no? Y se indigna diciendo cómo puede ser que la gente pague tan poco y ponga su vida en riesgo. Bueno, nada, en conclusión, son las dos posturas que hay en términos simples. Si te interesa más la gente o te interesan más las ganancias empresariales. Lo que yo puedo concluir es que Friedman evidentemente tenía acciones en esa empresa automotriz. Claro. La verdad es lo que puedo decir, ¿no? Seba, este tema da para seguirlo profundizando. Él seguramente tenía un auto de marca cara, por eso, sí, de esas primeras marcas. Más bien, yo creo que un Fitito no tenía, no. Friedman tampoco un las del loguito ese característico. 13B, 12B, nada de esto. Seba, me gustaría profundizarlo este tema. ¿Lo podemos tocar para el miércoles que viene? ¿Continuar de alguna manera? Bueno, dale, sí. Muy interesante el tema. Vamos a nuestro segundo corte. No es casualidad que en un lugar desierto te vuelva a encontrar, pero esta vez estoy despierto. No hace falta que me expliques más, busquemos un sitio cubierto. Es momento de conectarme a tu cuerpo.
escuchando un grupo llamado Los Látigos, haciendo Desapercibidos, ¿no? Bueno, esta banda empezó a mediados de los 90, ¿no? Con un estilo muy similar a lo que sería Virus, a muchos les habrá hecho recordar a Virus, en los 80, ¿no? Pero con un sonido más moderno, ¿no? Onda con una especie de pop electrónico, ¿no? Donde las guitarras son bastante sutiles y no potentes, así como en el rock. Bueno, de hecho, hasta las letras también tienen esa elegancia y el tipo de metáforas que usaba el gran Federico Moura, líder de Virus, ¿no? A la hora de describir sensaciones, emociones, hasta las letras son bastante similares. Bueno, vamos, no sé si con las vías de comunicación No, antes de hablar de las vías de comunicación, Daniel tenía comentarios de un oyente. Quiero hacer un comentario de un oyente que es quien junto a su familia estuvo 25 años en Estados Unidos, entonces es importante lo que dice, porque aparte lo vivió en carne propia, lo vivió en carne propia. Dice vulgarmente. Dice que el sistema de Biden no va a cambiar la política porque termina siendo también un liberal, pero es más moderado y por lo tanto no será tan radical y tan loco como Trump que está en este momento. Y dice respecto del informe de Sebastián, dice que pone algo interesante en el WhatsApp, dice que es la vida que estamos viviendo hace muchos años, porque somos solo un número y el capitalismo lo toma como un número a las personas porque es la manera que tiene de subsistir. Dice que los controles de los gobiernos que se hacen para las empresas, en vez de ser para que hagan mejores productos, los dejan hacer cualquier cosa. Dice que los liberales son un asco y acá en la Argentina le sacaron los controles en muchas cosas que venden y convencen a la sociedad, convencen a la estúpida sociedad, dice exactamente, de que el producto hay que tomarlo así como es el producto. O sea que lo que estaba diciendo Sebastián respecto de lo que decía Milton Friedman, lamentablemente él también lo constató en Estados Unidos. Y hablamos de Milton Friedman, no cualquier liberal, un ícono de liberalismo. No hablamos de Milei precisamente, ¿sí? Antes de que lo nombres vos, Seba. Vamos a la vía de comunicación, Ana. Bueno, pero cómo no. Nuestro WhatsApp para mandarnos mensajitos, como hacen estos oyentes, o cualquier otro comentario, es el 15520-5517, 156-296-1711, la web de la radio fmsignos.com.ar, en iVoox, Voces Disidentes FM Signos, en Facebook, Voces Disidentes Programa de Radio, y también tenemos nuestro canal de YouTube, donde pueden, si perdieron algún programa lo pueden escuchar, Voces Disidentes Radio. Bueno, como siempre en este lado B del bloque 3, le traemos algunas cosas, algunas noticias que no se están diciendo, no se están comentando demasiado en los medios, y en este caso a mí me parece sumamente importante porque tiene que ver con esta pandemia, porque tiene que ver con esta corrida que está el mundo frente al COVID, frente a un virus que no pueden contener, que no pueden destruir. Y bueno, y fíjense que esto es extraño, ¿no? Porque mientras las farmacéuticas más grandes del mundo compiten a una gran velocidad, como yo decía, por descubrir tratamientos, vacunas o lo que fuera, hay una científica que desde hace meses en Estados Unidos viene trabajando en lo mismo, pero desde su habitación. ¿Por qué? Porque es una niña, Annika Chebrowski, y tiene apenas 14 años. Esta estudiante, que está en primer año de la escuela secundaria, es evidentemente una niña prodigio y descubrió un remedio que va a poder paliar el coronavirus. Yo lo explico, obviamente tiene una explicación mucho más científica, ¿no? Pero lo que ella descubrió es un medicamento, un remedio, un tratamiento, que vieron que el coronavirus tiene todas puntitas, tiene todas aristas. Bueno, lo que ella descubrió es que este tratamiento va a atacar, o este remedio atacaría justamente esos pinches que aparecen con el coronavirus y los achata. Entonces, al achatar justamente todas esas como púas que aparecen en el coronavirus, ya no puede ingresar a la célula. Por lo tanto, el coronavirus pasaría de largo sin meterse en las células del ser humano. Impresionante. Terrible, con sus 14 añitos, evidentemente es
una niña muy bien dotada, ganó un premio en Jóvenes Científicos de 3M por $25.000 y ahora está esperando el laboratorio que tome a su cargo la investigación mucho más profunda y los controles que tiene que llevar este medicamento este tratamiento que ella ha encontrado contra el COVID. Así que bien por estos chicos que se empiezan a destacar ya desde muy niños, ¿no? Sí, aparte de algo que en los medios de comunicación no sale. No lo comentaron, no, tampoco se ha dado poca difusión también. Bueno, recién hoy lo escuché en un medio televisivo que hablaba de que esta es la 9ª semana donde vienen bajando los casos en la Argentina, ¿no? Ya en Capital, sobre todo Capital y Gran Buenos Aires, ha bajado muchísimo, están prácticamente en la mitad de los casos que tenían, entre 400 y 500 Capital, y de 6.000 que tenía provincia, hoy está, que siguen siendo muchos, alrededor de 3.000, pero estamos hablando de 16 millones de habitantes que tiene la provincia, y algunas provincias del interior están empezando a bajar mucho más levemente y algunas se han amesetado, se está haciendo ya la curva hacia abajo, así que esperemos que siga bajando, pero es una buena noticia y que hay que darle importancia, no solo hablar de 11.000, 12.000 de los casos diarios, sino también hacer hincapié en que es muy satisfactorio que estén ya bajando tantísimo los casos en capital y provincia. Sí. Sí, y está muy buena esta mirada optimista. Yo solamente quiero recordar que, así como siempre miramos Estados Unidos y Europa, recordemos que muchas cosas que pasan en Estados Unidos y Europa después pasan acá. Por ejemplo, el coronavirus, no sé, por ejemplo, estaba en Europa, arrasando con Europa, y nosotros no supimos ver el daño que eso estaba haciendo allá y como acá iba a llegar tarde o temprano. Es decir, ellos son como la prueba de lo que después pasa acá. Entonces, pero estamos viendo lo que pasó en Europa, este rebrote que vos te referís. Simplemente lo que quiero decir es que ahora hay un rebrote, por ejemplo, creo que en Francia, en Italia, y están volviendo. Yo solo pido que recordemos esto y ojalá no tenga que pasar acá. Están volviendo a la cuarentena estricta, la primera cuarentena estricta que tuvimos acá. Entonces, mucho ahora cuidado. Te voy a dar otra noticia por la cual puede ser que ese rebrote no suceda. ¿Por qué? Solamente tengamos cuidado y no nos confiemos para evitar que nos suceda. Claro, igual la mayoría de los infectólogos coinciden en que cuando también le pasó todo el verano y en el invierno europeo comenzó el rebrote. Si nosotros tomamos esa misma estimación a lo largo del tiempo, cuando nosotros terminemos el verano, evidentemente ya va a estar alguna de todas estas vacunas que están dando vueltas y están muy avanzadas. Hubo mucho tema con esta semana con el presidente, nuestro presidente, que ha comprado, no es que ha comprado, ha reservado en Rusia 25 millones de dosis de la vacuna rusa, Sputnik 5, y la vacuna esta todavía no está en la fase 3, no ha pasado todos los controles. Y para todos los que salen a decir la oposición, entre ellos las redes sociales, que por qué no se la pone el presidente, que por qué, que por qué no, que nadie se la quiere poner, porque si es de los rusos, toda esa estimación casi al borde de la ridiculez, porque una vacuna pasa por distintos controles. Un chiste decía justamente, le tiene más miedo a la vacuna que al virus. A la enfermedad, pero la vacuna pasa por el control de la OMS, pasa por el control de 2 organizaciones internacionales más, y acá en la Argentina pasa por la ANMAT. Recién ahí se puede aplicar en humanos. Entonces, todas esas teorías que acá algunos oyentes nos han traído, acá hay un oyente que son de ciencia ficción. Perdóneme, por favor. La voy a leer rápido. Por favor. ¿Usted, Rodríguez, se va a aplicar la vacuna? Por supuesto. Bien. ¿Usted, Sebastián? Es voluntaria, pero me lo voy a aplicar. Escúcheme una cosa. Acá en Facebook. Antes que la enfermedad. Todo lo de Facebook. A ver. Todo lo de Facebook. A ver qué podemos sufrir nosotros, ¿qué dice el oyente? Todo lo de Facebook, acuérdese que es cierto, porque acá nos dice a ver, ¿qué un dice? oyente que un escriba, un influencer de Facebook dice que la vacuna en realidad es un espía líquido, la vacuna rusa obviamente, claro, es un espía líquido. Al inyectarla, un satélite ruso detecta si sos gorila, modificando tu sistema digestivo, y entonces lo único que podés comer es choripán. El líquido muta en un tatuaje de Cristina que te sale en el brazo, y 2 de tus dedos te quedan petrificados en el brazo izquierdo, en B. quizá porque es el del corazón en todo caso. Sí. 2 de tus dedos te quedan petrificados en B. Así que cuidado si van a dejarse meter esa vacuna rusa, que es muy peligrosa. No, hay una serie de teorías descabelladas. Bueno, esto es irónico, pero quiero terminar, por favor, este bloque, permítanme, porque acá nos llegó la última edición de revista
Dominios, Desarrollos Constructivos, en donde hay un editorial que habla y que me impactó el título y que dice que nadie se salva solo. Eso dice el editorial. Se remite hace mención de una nota de Ricardo Foster, el ensayista argentino, que denominó a esta nota Coronavirus entre el peligro y la oportunidad, que habla de que la desigualdad que el mismo sistema capitalista expandió por el mundo, increíblemente iba a devolverles a ese mundo liberal, autoritario y grandilocuente de Europa y Estados Unidos, iba a devolverle bajo la forma de un virus la igualdad del contagio, de la fragilidad y de la muerte. El editorial termina diciendo, y quiero dar estos 3 párrafos que son importantes: cuando todo lo conocido está en discusión, cuando la vida ya no vale un centavo y todos corremos desesperados para intentar salvarnos, deberemos darnos cuenta que aquí, en esta querida tierra, estamos obligados a revisar una individual y egoísta lógica de décadas. Y pensar de una vez y para siempre que nadie se salva solo en esta jungla de cemento enferma. Nadie se elevará solo de entre los escombros, y más bien saldremos airosos como planeta y como país si entendemos juntos que no podemos seguir devastando nuestros sistemas públicos de salud, ni continuar agrediendo el medio ambiente, ni mucho menos seguir esquivando el debate de la desigualdad creciente e insultante verificable en todo el globo. Finaliza diciendo el editorial: en este 2020 aciago, el virus modificó para siempre las vidas de 7.000 millones de seres humanos. Y en las sociedades fragmentadas es donde prevalece el sálvese quien pueda, es donde este virus ha desarrollado su mayor virulencia. Así que en esta alejada geografía argentina llena de contradicciones, tenemos hoy la oportunidad de reconstruir lo común, lo colectivo y lo público, y recrear una sociabilidad solidaria que no debimos haber perdido nunca. El editorial Nadie se salva solo, de revista Dominios, Desarrollos Constructivos, finaliza diciendo: será la única manera de extraer alguna enseñanza de este trauma vivido en este 2020 y de seguir soñando con un futuro posible. El editorial llama a la reflexión en un mundo que esperemos rápidamente sea de pospandemia. Y bueno, yo siempre digo que si el mundo no está, parece como que no está queriendo entender el mensaje de esta pandemia, ¿no? A veces uno tiene que ir, hay una parte científica obviamente, pero también hay una parte que tiene que ver con todo lo que hasta hoy el mundo capitalista ha destruido, ¿no? Ha destruido bosques, hemos destruido nuestra fauna, porque hay muchísimos animales en estado de extinción, y la naturaleza parece defenderse de muchas maneras, con los terremotos, con estas lluvias, con los bosques que se incendian, y en este caso, quizás, con un virus. ¿Por qué no? Si no aprendemos de alguna manera, hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo que si los países ricos no aprenden a ayudar, o no tiran un salvavidas a los países más pobres, no tienen forma de salir de esta pandemia, ¿no? O sea, de unos hacia otros. De acuerdo totalmente con lo que estás diciendo. ¿Tenías una frase para el cierre vos? Sí, tengo una frase para el cierre, y antes de saludarlos, como siempre, todas las semanas, digamos que para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Buenas noches a todos, hasta el próximo miércoles, y bueno, los esperamos acá, en vivo, en FM Signos. Buena semana, gracias. Esperemos que hayan pasado un momento muy ameno con nosotros. Argentina querida, un abrazo grande en donde quiera que estés.